Bienvenidos a este nuevo encuentro de aprendizaje de las matemáticas. Mi nombre es Jorge Freire y el día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados con las identidades trigonométricas y las ecuaciones trigonométricas. Veamos el primer ejercicio. Sabiendo que el coseno del ángulo A es igual a menos 3/5 y el ángulo A está comprendido entre pi medios y pi, determine el valor exacto del coseno de 2A. Y el literal B, indique el cuadrante en donde se encuentra el ángulo 2A. Vamos a proceder a desarrollar el ejercicio. En el literal A tenemos la siguiente información. Nos dicen que el coseno del ángulo A es igual a menos 3/5. Además me están diciendo que el ángulo se encuentra entre pi medios y pi. Eso quiere decir que el ángulo A está en el segundo cuadrante. Esa es una información muy valiosa. Y con esa información nos piden el coseno de 2 veces el ángulo. Recordemos que el coseno de 2 veces el ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Coseno de 2 veces el ángulo también es igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado del ángulo. Y el coseno de 2 veces el ángulo también es igual a 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1. Tenemos tres expresiones que me relacionan al coseno de 2 veces el ángulo. ¿Cuál nos interesa? Veamos la información que tenemos acá. Nos dice que coseno del ángulo es igual a menos 3/5. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de las tres expresiones, pero la que me interesa es esta de aquí. ¿Por qué razón? Porque me relaciona directamente el coseno de 2 veces el ángulo con el coseno de su ángulo medio, que en este caso es el coseno del ángulo A. Podemos utilizar esta información. Entonces, ¿qué nos queda? Coseno de 2 veces el ángulo es igual a 2 coseno cuadrado del ángulo, pero coseno de A es menos 3/5, menos 3 sobre 5 elevado al cuadrado menos 1. Coseno de 2 veces el ángulo es igual a 2, 9 sobre 25 menos 1. Coseno de 2 veces el ángulo es igual a 18 sobre 25 menos 1. De aquí podemos decir que coseno de 2 veces el ángulo es igual a menos 7 sobre 25. 18 sobre 25 menos 1 nos da menos 7 sobre 25. Podemos darnos cuenta que el ángulo es negativo. Tenemos resuelto el literal A, que era lo que nos pedían, determinar el valor exacto del coseno de 2 veces el ángulo. Ahora vamos a ver en qué cuadrante se encuentra determinado ángulo. Vamos a desarrollar el literal B. Recordemos que el ángulo A se encuentra en el segundo cuadrante. El ángulo A está comprendido entre pi medios y pi. Si toda la desigualdad la multiplicamos por 2, nos va a quedar 2 por pi medio, 2 por A y 2 por pi. No nos afecta en nada la desigualdad. Entonces aquí simplificamos y nos queda que el ángulo doble o el ángulo 2A va a estar comprendido entre pi y 2pi. Entonces el ángulo doble va a estar comprendido entre pi y 2pi. Pero recordemos que el coseno del ángulo, el coseno de 2 veces el ángulo, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, porque aquí me está diciendo que está entre pi y 2pi, en el tercer cuadrante es negativo.
y en el cuarto cuadrante es positivo. Veamos la solución que nos dio anteriormente, nos dio negativo. Entonces eso nos está indicando que el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante y esa sería la solución. El siguiente ejercicio nos dice que si la cotangente del ángulo X es igual a menos 7/4 y el coseno del ángulo X es mayor que 0, nos piden determinar el valor exacto del seno de 2 veces el ángulo X. Y después también nos piden indicar en qué cuadrante está dicho ángulo. Procedemos a desarrollar el ejercicio. Nos dicen que la cotangente del ángulo X es igual a menos 7/4. Automáticamente ya sabemos que la tangente del ángulo X es el recíproco. Por lo tanto, vamos a tener el valor menos 4/7. Otra información que tenemos es que el coseno del ángulo X es mayor que 0. Y como sabemos que el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante, entonces nos está indicando que el ángulo está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué decimos que el ángulo está en el cuarto cuadrante? Porque tenemos aquí un valor negativo. Por lo tanto, al decir que tenemos un valor negativo, ya descartamos que el ángulo está en el primer cuadrante. Pero recordemos que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Por eso es que escogemos que el ángulo está en el cuarto cuadrante. Proseguimos. Si yo tengo el valor de la tangente que es menos 4/7, yo me voy a ayudar en este momento de un triángulo rectángulo. Vamos a decir que este es mi ángulo X y me dice que la tangente es 4/7. Vamos a omitir el signo por este momento, 4/7. Con esa información yo puedo hallar la hipotenusa aplicando la fórmula de Pitágoras. La fórmula de Pitágoras nos dice que z² es igual a 4² más 7². Por consiguiente, z² es igual a 16 más 49. Z² es igual a 65. Entonces z es igual a raíz cuadrada de 65. Ya tengo el valor de la hipotenusa. Con esa información puedo hallar el resto de las razones trigonométricas. El seno del ángulo es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea 4 sobre z, pero ya el valor de z lo tenemos. Cateto opuesto, que es 4 sobre la hipotenusa, que es raíz de 65. Ojo, pero muy importante, el seno en el cuarto cuadrante es negativo, por lo tanto tenemos que ponerle el signo. Coseno de x es igual cateto adyacente sobre hipotenusa, 7 sobre z, que es raíz de 65. Pero aquí tenemos una información muy importante. El coseno del ángulo dice que es positivo, por lo tanto queda así, 7 sobre raíz de 65. Recordemos que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 seno de x por el coseno de x. Ya conocemos el seno de x, aquí tenemos el valor. Ya conocemos el coseno de x, aquí tenemos el valor. Lo que hacemos es reemplazar simplemente esos valores. Seno de 2x es igual a 2 por el seno de x, que es menos 4, sobre raíz de 65, por el coseno de x. Aquí tenemos el valor, 7 sobre raíz de 65. Por consiguiente, el seno de 2x es igual. Se sobreentiende que este 2 está sobre la unidad. Multiplicamos todos los numeradores. 28 por 2, 56. Menos 56. Raíz de 65 por raíz de 65 nos queda simplemente 65.
Y tenemos aquí la respuesta del literal A. El seno de 2 veces el ángulo es igual menos 56 sobre 65. Resuelto el literal A. Procedemos al literal B. En el literal B nos dice, indique el cuadrante en donde está el ángulo 2x. Vamos a resolver el literal B. Nos dice en qué cuadrante está el ángulo 2x. Tenemos cierta información. Nos dicen que el seno de 2 veces el ángulo es negativo. El seno del ángulo es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Tenemos dos posibilidades. Todavía no podemos saber a ciencia cierta si es que está en el tercero o si es que está en el cuarto cuadrante. Entonces nos valemos de la siguiente información. Aquí tenemos esta información. Coseno de x igual a 7 sobre raíz de 65 positivo y el seno de x igual a menos 4 sobre raíz de 65. Entonces recordemos que el coseno de 2 veces el ángulo es igual a ¿qué? Podemos utilizar esta fórmula. 2 coseno cuadrado de x menos 1. Nos interesa simplemente el signo del coseno, porque una vez que sepamos el signo del coseno ya solucionamos el problema. Si reemplazamos valores, vamos a tener coseno de 2x igual 2, 7 sobre raíz de 65 al cuadrado menos 1. Coseno de 2x es igual 2, se eleva al cuadrado tanto numerador como denominador, nos queda 49 sobre 65 y eso menos 1. Coseno de 2x es igual 96 sobre 65 menos 1, que es lo mismo decir 65 sobre 65. Podemos darnos cuenta que si restamos, el coseno es positivo. No nos interesa el resultado, simplemente saber el signo del coseno. El coseno de 2x es mayor que 0. Y recuerden que el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Podemos darnos cuenta que si el seno está en el tercero o cuarto y el coseno está en el primero o cuarto cuadrante, la solución va a ser el cuarto cuadrante. Entonces el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante.